Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presencia. No soy uno de los organizadores, pero me complace mucho que este diálogo tan importante se lleve a cabo, que arranque en la ciudad de Morelia, en el estado noble de Michoacán. También me parece que debemos reconocer a los legisladores su presencia, a la participación y gestión del gobierno del estado y sobre todo fundamentalmente a la presencia y el empuje de los compañeros maestros de este estado de Michoacán. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido desde hace muchos años un punto de referencia, de crítica y de oposición a prácticas oscuras en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese sentido se ha ganado un lugar como un punto de apoyo para una política de democratización y de mejora de la educación si es tenido en cuenta. Quisiera el día de hoy presentar a ustedes algunas de las cuestiones que nos parece están en torno a esta reforma educativa desde la perspectiva de un proceso educativo, desde la perspectiva de los círculos académicos en donde participamos. Para esto voy a desarrollar una serie de puntos, en concreto son 6 puntos y una conclusión. En primer lugar, nos parece que esta reforma, señores legisladores, señoras legisladoras, esta reforma fue una reforma sumamente apresurada. Fue una reforma que no tuvo en cuenta los tiempos, no tuvo en cuenta los procesos legislativos al interior de las cámaras y, sobre todo, lo más importante, que no tuvo en cuenta el hecho de que, siendo la educación un tema tan o más importante que el energético, se le haya dedicado a este último, a la gestión de energía, una amplia discusión en el pasado. Y en el caso de la educación, apenas en unos cuantos días se tomó una decisión sumamente trascendente, la de modificar el artículo 3º constitucional en una dirección también que es digna de comentarse. Segundo lugar, el segundo punto es que hemos buscado, a través de los documentos que se presentan públicamente por parte de la Secretaría de Educación Pública, un diagnóstico detallado y preciso que nos indique cuáles son las bases de esta reforma. No lo hemos encontrado y lo que nos parece es que esto es sumamente grave. Emprender toda una reforma a un artículo constitucional y emprender toda una reforma a un sistema educativo tan amplio y complejo, uno de los más grandes de América Latina, sin tener siquiera la base de un punto de referencia diagnóstico que describa e interprete y analice de manera detenida y detallada desde varias perspectivas a qué se debe la situación tan grave por la que atraviesa la educación mexicana. Ese documento, ese análisis no existe por lo que nosotros sabemos. Y esa es una carencia muy importante, porque abre paso entonces al hecho de que por un lado se establezcan referentes de la reforma que evidentemente no son el fondo de esta reforma, como el hecho de que el bachiller esté o no esté en la cárcel, como el hecho de que sea o no una cúpula corrupta. Ese no puede ser el único punto o el principal punto de arranque de una reforma constitucional. Pero por otro lado, también una cuestión sumamente grave es el hecho, nos parece, de que este vacío de un diagnóstico, este vacío de un análisis, se llena entonces a partir de los análisis, de las reflexiones y de las recomendaciones que se hacen desde organismos empresariales, muy en concreto mexicanos primero, y desde organismos internacionales que solo en los recientes años comienzan a incursionar en el terreno de la educación, pero que son totalmente ajenas a ella, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ni siquiera el desarrollo educativo. En ese sentido, nos parece que es muy grave, porque en una forma de privatización muy sutil, muy importante, es el hecho
de que en una nación los puntos de referencia que tiene el Estado para determinar sus políticas educativas ya no surgen del propio Estado, no surgen de la propia nación y no surgen de todos los habitantes de todos los sectores del país. Sobre todo, no surgen de los maestros y de los estudiantes, de las comunidades, de los padres de familia, sino que estamos ante una situación en donde el planteamiento, las recomendaciones son claramente derivadas de estas organizaciones. En el 2008, por ejemplo, se firmó un acuerdo entre el Gobierno de México y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y en su recomendación número 8, ahí se señalaba que los maestros que tuvieran un persistente bajo desempeño deberían ser separados de su cargo. Y ahora en la ley, o en la propuesta de ley general del Servicio Profesional Docente, en el artículo 48 de ese borrador, como le queramos llamar, aparece precisamente un itinerario de evaluaciones, 3 evaluaciones, que al culminar en términos insatisfactorios según este examen, desembocarían entonces en el despido del maestro. Dice: quien no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado según corresponde. Por si hubiera alguna duda de cuál es el significado final de esta reforma. En tercer lugar, nos parece que esta propuesta de reforma es una receta, una medicina contraproducente. La calidad, que es ahora parte del artículo 3 constitucional, es un concepto, una palabra vacía, en el sentido de que podemos encontrar múltiples interpretaciones respecto a qué exactamente es eso de la calidad. Ve uno, por ejemplo, en las calles, un anuncio que dice que calidad es poder ver todas las fotos al mismo tiempo. Nos dice un reglamento de la Secretaría de Educación Pública que calidad es un concepto químico. Se habla de tiempo de calidad para referirse al que se gasta con la familia. Y el problema con esto, de que cada quien puede definir la calidad como quiera, o en el momento que considere conveniente cambiarlo, es que entonces el término calidad sirve para todo y para nada. Si vemos detenidamente en los hechos qué ocurre con el término calidad, lo que vemos es que se refiere al logro académico. Y el logro académico se mide en términos de los resultados de una prueba, la prueba de enlace. Entonces se nos está diciendo algo tremendo, que es que la calidad es saber contestar bien los exámenes. Cuando, si se lee el resto del artículo 3 constitucional, se encuentra uno con una definición de cuál debe ser la formación que deben tener los habitantes de este país, los niños y jóvenes especialmente. Ahí se habla de que debe ser solidaria, de que debe ser democrática, de que debe ser científica, de que debe estar orientada a las necesidades nacionales, de que debe procurar el bienestar general. Se nos habla de que debe respetar los derechos humanos, la pluralidad de las culturas, etcétera, etcétera, etcétera. En el artículo 7 y 8 de la Ley General de Educación se plantea también con toda claridad cuál es la formación que deben tener los niños y jóvenes mexicanos. Y sin embargo, la prueba de enlace dice sencillamente que lo importante en la formación de los niños y de los jóvenes es español y matemáticas. Reducir a 2 disciplinas todo el proceso de formación de los niños es ir en contra directamente del tercero constitucional. Se ha dividido el artículo 3 constitucional en 2. Una visión de la calidad vacía que se llena con resultados de exámenes y otra visión de lo que debe ser la formación de los niños y jóvenes que es de amplios horizontes, que sirve para formar
ciudadanos respetuosos, comprometidos con el bienestar de su nación. Los resultados de la prueba en base no garantizan esa formación, y sí garantizan que la preocupación de las escuelas y de los maestros se encamine a salir bien en esa prueba. Se convierten entonces las escuelas en centros de capacitación para responder a estas pruebas. En caso de un refrigerador, sí podemos hablar de calidad. Nos interesa que dure, que gaste poca energía, que conserve el clima. 3 o 4 indicadores muy claros, objetivos de lo que es calidad. Pero cuando un concepto industrial se transfiere al terreno educativo, el problema que tenemos entonces es simple y llanamente que 3 o 4 indicadores no reflejan la complejidad, la amplitud de miras de la educación para formar mexicanos, los que necesita un país en guerra, en violencia, en desempleo, como es el que tenemos hoy. En cuarto lugar, un problema de fondo es que se trata de una reforma que recupera simplemente el pasado. Aquí está el programa para la modernización educativa de 1989, y en este programa se insiste en dos cosas: calidad y evaluación. Y a partir de 1989 y 1992 se estableció precisamente la evaluación de los jóvenes a través del Ceneval y la evaluación de los maestros a través de carrera magisterial. Un cuarto de siglo después, 110 millones de niños y jóvenes evaluados, de profesores y académicos evaluados. Lo que podemos decir es que esa medicina no funcionó, que la evaluación no sirvió para mejorar, por la sencilla razón de que toda madre de familia conoce que el hecho de medirle la temperatura al niño 10, 15, 20 veces nunca lo va a mejorar, nunca lo va a sanar. Y eso es lo que hemos hecho en estos 25 años. Ahora se dice, sí, vamos a tener iniciativas, pero eso se dijo hace un cuarto de siglo. Ahora se dice, sí, vamos a respetar las diferencias de las regiones, de los pueblos originarios, de las vocaciones de las entidades federativas. Pero eso se dijo hace un cuarto de siglo, porque la evaluación es una fuerza tan poderosa que si se suelta en el campo educativo, ya no respeta. Es decir, el número se convierte en el fetiche más importante. ¿Qué calificación sacaste en el enlace? ¿Qué nivel tienes en la prueba magisterial? Los maestros se ven forzados a preocuparse porque salgan bien los niños en el enlace, no porque se formen bien, sino que salgan bien en la prueba. Se ven obligados a preocuparse por llenar los requisitos de carrera magisterial, no por formar a los niños con calidad. Hemos distorsionado, los hemos puesto a trabajar, a nosotros los académicos, a los trabajadores, es decir, en general a los trabajadores de la educación, nos han puesto a trabajar, a cumplir requisitos, y no nos dejan hacer lo que nos interesa y es nuestro quehacer, que es formar a los niños y jóvenes. En quinto lugar, se trata de una reforma sumamente agresiva contra los maestros, contra los trabajadores de la educación. Se les convierte en trabajadores de excepción, porque lo que no se hace con los demás servidores públicos, ahora se está proponiendo se haga con ellos. Es decir, que tengan evaluaciones constantes, que se les asigne un tutor, que tengan su vida dependiente de la voluntad total y absoluta de la autoridad educativa, como por ejemplo en el artículo 68 de la propuesta de Ley General del Servicio Público Docente, se dice que cuando la autoridad educativa
considere que existen causas justificadas, y no se dice cuáles pueden ser estas, no se señalan para nada, que ameriten la imposición de sanciones, lo harán del conocimiento del probable infractor para que dentro de un plazo de 10 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Es decir, que lo que se está planteando es que en cualquier momento la autoridad puede señalar a un maestro y decirle: te abrimos un proceso de sanción. Eso es suficiente para, junto con las evaluaciones y junto con este sistema de tutorías y de la amenaza del despido, para crear dentro de la educación un clima de temor, porque el maestro ahora ya no va a estar preocupado de nuevo por la formación de los niños y jóvenes, sino por que no lo sancionen y no lo despidan. Cualquier empresario conocedor sabe muy bien que una fuerza de trabajo atemorizada es lo peor que puede haber para la productividad. Incluso desde esa perspectiva se reconoce que esta visión es totalmente atrasada, decimonónica, y sin embargo aquí se plantea exactamente eso, en lugar de plantear las motivaciones para un compromiso de los maestros por mejorar la educación. Es una evaluación injusta además, porque no reconoce las diferencias regionales, no reconoce a los maestros que son bilingües, por ejemplo, y que no tienen la misma formación que tiene un maestro de una ciudad, la Ciudad de México, de Guadalajara, de Morelia. Es injusta también porque son preguntas sumamente superficiales. Para los niños, por ejemplo, hemos encontrado en la prueba enlace preguntas cuyas respuestas están en latín. Y dice uno: ¿qué tiene que ver esto con un país pluricultural? Hemos encontrado preguntas donde se les inquiere acerca de qué sugerencias harían para mejorar el metro, refiriéndose al sistema de transporte colectivo, cuando en cientos de miles de comunidades y poblados de este país no existe un sistema de transporte, ya no digamos subterráneo. Nos parece que este tipo de evaluación es profundamente injusta. Y esto es una mera anécdota, porque el examen, tanto para los maestros como para los estudiantes, está permeado de una visión única, una cultura única, urbana, centralizada, uniforme, que se quiere imponer al resto del país. Y ese es un error terrible. El hecho de que se esté creando un instituto nacional para la evaluación confirma el temor de que vamos a tener simplemente una medida sola para la nación a partir de un solo centro dirigido por 4 o 5 personas que van a determinar qué es lo que se evalúa o no en el país. Y esto nos regresa a los tiempos del centralismo y del verticalismo más acentrados en nuestra historia. Es también una evaluación, la del concurso de oposición, que excluye a quienes el mismo Estado forma para ser maestros. Una contradicción radical. Te formo en una escuela de Estado con prácticas pedagógicas, con los antecedentes históricos de la educación, para finalmente darle la plaza a quien puede contestar preguntas de confusión múltiple, como le llaman, 88 preguntas de confusión múltiple, que no pueden jamás compararse con la profundidad de la formación que en una reformada, profundamente reformada escuela normal pueden adquirir los maestros de México. Escuelas normales que son centros de investigación, escuelas normales que preparan con un excelente nivel a los docentes. Eso es lo que necesitamos en el país, pero eso es un proceso que hay que hacer con los normalistas mismos. En sexto lugar, es una reforma que, como ya señalaba, es ciega a las profundas diferencias regionales, 62 culturas, vocaciones económicas, políticas, sociales muy distintas
en todas las entidades federativas. Se habla del INEC como un instituto público y autónomo, y se pregunta uno, si es autónomo realmente, y ya está apoyado por la Constitución, ¿por qué se sigue aplicando por parte de la SEP la prueba ENASE? ¿Por qué se va a aplicar la evaluación universal? ¿Es o no la autoridad educativa que señala la propuesta de reglamentación? ¿O qué es finalmente el INEC? Quisiera concluir de la siguiente manera. Primero, ante este proceso precipitado que ha sido la reforma educativa, me parece que es importante el replantear lo que se ha hecho hasta este momento. Esto puede ser por la vía de una derogación de esta reforma constitucional, pero también por la vía de porque somos conscientes de los problemas políticos, pero también puede ser por la vía de una moratoria, de tal manera que, en segundo lugar, podamos hacer un diagnóstico atómico al estilo de estos foros, con documentos preparados por estudiosos que hagan propuestas. La coordinadora, por ejemplo, tiene una propuesta de la educación que necesitan los mexicanos. Así habrá otras propuestas. Así tendremos que discutir de cara unos a otros, viéndonos la cara, qué hacer con la educación de este país. Pero eso no se puede hacer. No se puede hacer en este foro, por ejemplo, porque si empezamos a discutir la educación que se requiere en este país, al mismo tiempo va a estar avanzando la reforma, la aprobación de las leyes secundarias, y eso vicia el proceso. Es decir, no hay la posibilidad política de hacer un diagnóstico si no se va a poder tener en cuenta a la hora de aprobar las leyes, porque estas van a estar aprobadas ya en agosto, según es el calendario. En tercer lugar, hay que tener una definición clara del propósito de la educación. Tenemos que hablar de gratuidad, tenemos que hablar de una verdadera y profunda autonomía, una que permita que en las entidades federativas, en las regiones, se pueda definir dentro del marco nacional de una sola educación cuáles son los proyectos educativos más importantes, cómo responder a las necesidades de esas regiones. No podemos enseñarles a los niños a responder preguntas en latín, porque eso no resuelve su problemática. Lo que lo resuelve es una educación que responda a esas necesidades. Cuarto, una reforma positiva, no asentada en la cultura del shock, del temor. En 1920 y 1930, los maestros de este país demostraron que si hay un proyecto muy claro de emancipación del pueblo mexicano a través de la educación, los maestros están dispuestos a ser torturados e incluso perder la vida con tal de defender ese proyecto. Pero ahora nos encontramos en una paradoja, que los maestros se ven obligados a resistir a un proyecto que no es propio, que no lo ven como del pueblo, de los hombres y mujeres que constituyen la mayoría de este país de una mitad de pobres, y por eso la resistencia. Entonces, podemos aprovechar el potencial, el dinamismo que tiene, el compromiso que han demostrado en historia los profesores, si tenemos un proyecto que se construya juntos. Finalmente, estamos hablando, como ya se decía, no de un solo proyecto nacional. Estamos hablando de un marco nacional en donde puedan darse distintos proyectos a nivel regional, a nivel de entidad federativa, que son la base fundamental de la cohesión de una nación como esta. Les agradezco mucho su atención.
Bien, pues agradecemos agradecemos al doctor Martínez y vamos a pedirles que las preguntas, las dudas que ustedes tengan sobre la ponencia puedan hacerlas llegar por escrito, y de ellas ya el doctor ordene y también de manera muy sucinta pueda presentarnos una respuesta. Ya para que no están llegando algunas, pedimos que sea por escrito también para ya vendrá el momento de la participación de todos, y está organizado el foro de tal manera que después de esta ponencia vendrán la presentación de las ponencias registradas y enseguida la participación de ustedes, de todos nosotros, en un tiempo límite de cada participación, pero ahorita serían solo preguntas y les pedimos que sea por escrito para en particular la ponencia. Entonces, nos está llegando ya por acá, entonces en tanto también damos la bienvenida a los compañeros de los diferentes estados, vecinos y estados de la República que hoy están en este primer foro. Están por aquí compañeros de la sección 22, a los compañeros de la sección 22 de Oaxaca. ¿Quiénes son? Seguimos también pues dando la bienvenida a los compañeros de la sección 22 de Oaxaca, compañeros de Guerrero, compañeros de Chiapas. Compañeros, está el planteamiento hecho. Este foro es la idea, compañeros, que estemos todos presentes para que podamos efectivamente escucharnos. Por eso llamamos a que los funcionarios permanezcan y que puedan también escuchar las ponencias y poner en la mesa las propias. Damos la bienvenida, también estará el compañero de la sección 34 de Zacatecas, porque están compañeros. Están los compañeros del estado de Guanajuato, por este lado también. Los compañeros también de Querétaro. Por acá está el compañero también de la sección 23 y 51 de Puebla. Está también compañeros del estado de Jalisco y del estado de Colima, que son los estados de esta región centro-occidente, además de estar los compañeros que hoy están también aquí siendo parte de este proceso de lucha. Estamos recibiendo pues las preguntas, las estamos dando al doctor. Bien. Como están también compañeros de diferentes organizaciones, tanto del estado de Michoacán como del país, a todos los compañeros bienvenidos. Aquí están los compañeros de Sonora, como ya se ha venido dando una lucha muy importante también allá en el noroeste. Vamos, compañeros, a escuchar las respuestas del doctor López. Pregunta, por ejemplo, cuáles serían las aplicaciones o afectaciones de los padres en los padres de familia y estudiantes con la aplicación de la reforma educativa, tal y como la plantea el gobierno federal. Bueno, yo ya señalaba una que me parece la fundamental, el hecho de que los padres de familia llevan a los estudiantes a la escuela con la esperanza de que en esta se va a realizar un proceso educativo que contribuya a la formación de sus hijos como ciudadanos responsables,
con atención al bienestar de la sociedad, con atención a las responsabilidades y compromisos que implica participar en una familia, en una comunidad. Esa es la esperanza, la expectativa de todos los que somos padres de familia. Esperamos que eso haga la escuela. Y sin embargo, con este énfasis en la evaluación en 2 o 3 indicadores muy precisos, se está trastocando totalmente el proceso educativo. Eso lo señalamos ya claramente. Pero hay otras afectaciones. La primera es que no se acaba de aclarar la manera como es que los padres de familia se van a juntar con los maestros a discutir la situación de la escuela en un marco de una supuesta autonomía, supuesta porque no se aclara si es realmente una autonomía que tenga que ver con los planes y programas de estudio. Van a discutir los problemas sin que eso derive en lo obvio, que sería la imposición de cuotas o voluntarias o de alguna otra manera sobre los padres de familia. Y esto encarecería, sobre todo en las zonas más pobres, que son las que tienen más deficiencias en términos de infraestructura y otros servicios, el servicio educativo. El 40% aproximadamente de las escuelas de este país tienen necesidades insatisfechas, necesidades básicas. Hablamos de infraestructura, hablamos de pizarrones, de pisos, de techos, hablamos de la falta de maestros, de escuelas con un solo profesor. Otras preguntas señalan cuál es la diferencia entre derogación y moratoria. Bueno, la derogación sería, como se entiende, pues, un proceso mediante el cual el Congreso de la Unión decide cambiar la Constitución y dejarla como estaba, es decir, sin incluir los términos de garantizar la calidad ni la creación del INE y todas estas reformas de diciembre de 2012. Una moratoria sería establecer un estado de suspensión, de tal manera que pudiera darse lugar a un proceso de diagnóstico y de reflexión amplia como este foro respecto a qué necesitan los mexicanos. Se pregunta que si el Estado tiene algún objetivo dirigido a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Bueno, todos los estados del mundo plantean eso, es una obligación central de un Estado. La manera como lo llevan a cabo, la forma del discurso, eso es lo que varía grandemente. Y en el caso mexicano, pues ahí simplemente habrá que atenernos a los hechos de que la pobreza sigue siendo un mal persistente, endémico casi en nuestro país, que no se ha logrado resolver. En ese sentido, también las políticas sociales deberían de ser sujetas de un escrutinio mucho más profundo. ¿En qué consisten las leyes reglamentarias? Son las también llamadas leyes secundarias, mediante las cuales lo que se dice en la Constitución se operacionaliza o se detalla en reglamentos mucho más específicos. Es una manera de interpretar el alcance de un reglamento, de una norma constitucional. Se puede proponer una evaluación que sea contextual basada en aspectos generales y particulares de las zonas o regiones de cada estado. Considero que sí. Hay una tendencia, como se ha discutido en ambientes académicos mundial, en el sentido de que la idea de los exámenes nacionales es algo que hace 20 años estaba en la vanguardia del pensamiento. Se decía, esta es la manera de resolver los problemas. 20 años después, un cuarto de siglo después, a nivel mundial, la marea está cambiando en otra dirección. Y lo que se considera como más importante de la evaluación es precisamente esta palabra, contextual. Es decir, partir de los contextos concretos para desde ahí empezar a definir cuáles son las necesidades reales de las escuelas, cómo las perciben los maestros, los propios estudiantes. Aquí no les decimos alumnos, porque alumno significa un acto pasivo de ser una persona sin luz, y en cambio estudiante viene de un verbo, ese sí en latín, que significa un deseo ardiente de hacer algo. En este caso de aprender, idealmente planteamos nosotros, un estudiante. Es decir, que los propios estudiantes desde la primaria puedan decir qué les gusta, qué no les gusta, qué está bien con su escuela, qué no está bien. Una evaluación donde participen directamente los padres de familia, participen las comunidades diciendo qué les parece la escuela, cómo funciona,
y puntos, definir cuáles son entonces las recomendaciones que se van a hacer a nivel estatal, las recomendaciones que se van a hacer a nivel de zona, a nivel de región, las propuestas, recuperar las experiencias exitosas que tienen los maestros, porque en este país, a pesar de que tenemos una centralización terrible en la educación, un autoritarismo también muy fuerte en la educación, por todos lados, como hongos, surgen iniciativas de los propios maestros que quieren dar una educación distinta a sus niños y jóvenes. En el caso de Michoacán, por ejemplo, hay experiencias muy interesantes que deberían ser estudiadas a fondo, analizadas críticamente para mejorarlas, pero incorporadas también en la propuesta de un marco nacional de educación que la respete, sin que trate de borrarlas como ajenas a un solo proyecto nacional, ajenas a la uniformidad. En Oaxaca hay, por ejemplo, un estudio de 500 páginas sobre las experiencias de los maestros respecto de cómo asentar en los procesos comunitarios la educación y cuál es el éxito que han tenido. Hay ahí también un proyecto de transformación de la educación, el PETEO. En Guerrero estamos hablando de las escuelas altamiranistas, es decir, propuestas desde los propios maestros que están contribuyendo a dar una perspectiva distinta a la de la OCDE y a la de organismos internacionales respecto de lo que debe ser la educación en México. Habría que rescatar, analizar críticamente esas experiencias e incorporarlas, no para hacerlas un modelo único, porque lo que funciona en Guerrero puede no funcionar en Zacatecas, sino para inspirar la creación de un marco nacional en donde quepan muchas culturas, muchos pueblos, muchas regiones y también muchos proyectos de educación distintos, todos identificados como mexicanos. Y aquí una palabra es fundamental: la autonomía. Desde hace más de 70 años, este país ha experimentado en la educación profesional con la idea de que los responsables de determinar qué es un buen médico o un buen ingeniero son los propios maestros y estudiantes de nivel universitario. Eso hacemos en las universidades autónomas. Definimos los planes y programas con los estudiantes, junto con maestros y autoridades. Decidimos qué hacer para ser médicos, ingenieros, abogados, etc. ¿Por qué lo que se hace a nivel superior para formar profesionistas no se puede hacer a nivel básico, cuando es la etapa fundamental de apertura, de exploración de horizontes de los niños, que no puede ser circunscrita a un solo modelo, a una sola evaluación? Entonces, la propuesta de la CENTE, por ejemplo, sí incluye una propuesta de evaluación de abajo hacia arriba, no en el sentido que lo plantea la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es que den sus opiniones nada más sobre el nivel de problema que hay en la escuela a nivel local. Y ya, no, este es un proceso que se plantea de abajo hacia arriba para establecer políticas y soluciones a nivel de entidad federativa y de nación. Tomando en cuenta los tiempos para aprobar la reforma, ¿qué estrategias nos recomendaría? Bueno, este es un foro en donde estamos discutiendo la posibilidad de tener acercamientos a consensos respecto de cómo le hacemos en este momento con una reforma que tiene, a juicio de una parte muy importante del país, serios problemas. No es una reunión donde vamos a discutir estrategias, tácticas, etc. Creo que ese es otro contexto. Aquí estamos en el contexto de definir qué podemos hacer con esta reforma en términos más amplios. Yo lo que propongo es una moratoria. Propongo que se suspenda por lo pronto el desarrollo de esta reforma para dar cabida a una etapa de diagnóstico. Esa es una estrategia que se está proponiendo aquí. ¿Por qué se toman más en cuenta las recomendaciones de la OCDE y identificarnos primero que de quien está constantemente presente en el proceso educativo? Bueno, esa es la pregunta que muchos nos hacemos precisamente. Es un contrasentido que no se puede en un plazo de 10, 15 días que se aprueba una reforma consultar a los maestros. Y eso fue precisamente lo que no se hizo. Entendemos las presiones internacionales y entendemos las presiones políticas.
¿Cuáles son las presiones internacionales? Que si México como país no demuestra internacionalmente que es bien portado, entre comillas, ante los organismos internacionales, se le considera como un país cuya certeza y seguridad a la inversión extranjera puede estar en un riesgo mayor. No es un país tan confiable como podría ser aquel que se adhiere totalmente a estos lineamientos. Esa es una presión política muy importante. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ejerce una presión muy importante, muy profunda, y en ese sentido, pues, este gobierno ha escogido responder sobre todo a ese tipo de presión. La presión interior, pues la vemos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación han lanzado una campaña en contra de las protestas contra esta ley, esta modificación constitucional. Y ese es un ejercicio de verdad. No nos sorprende entonces que haya una resistencia mucho más profunda por parte de los maestros, precisamente porque se trata de una presión a la que se responde con otras presiones. El ambiente que se crea, sin embargo, es de profunda conflictividad, y yo creo que sería sano que quienes tienen hoy en sus manos la decisión respecto del proceso que va a seguir la reforma educativa tuvieran en consideración el hecho de que la sociedad se está dividiendo profundamente, se está dando una confrontación que se puede extender a otros campos, de la energética, por ejemplo, y a otras decisiones. Si nuestra lucha es justa y razonable, ¿por qué el gobierno tiene una campaña publicitaria en contra de los maestros, alumnos y normalistas? Bueno, ya lo señalaba, a lo mejor ni siquiera es en ocasiones el gobierno. Me parece a mí que estas son decisiones del tipo de campañas en los medios, que son decisiones autónomas de la decisión gubernamental y que expresan el fantasma de algo que aquí en este país a veces da temor decir. Esta es una lucha de clases, y esta decisión que se está tomando apresuradamente, autoritariamente, está generando un clima de confrontación entre clases, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Habemos muchos que no le apostamos a una confrontación radical en este país, pero por otro lado estamos viendo que hay muchos que le apuestan a definir unilateralmente las cosas y crean con eso un contexto pues muy preocupante.